Bienvenidos al canal de chollistas.com. Hoy volvemos con el unboxing y review del último modelo de smartwatch del ecosistema Xiaomi Yupin, el modelo KeePup W200, que como vemos ya en la foto se trata de un smartwatch con diseño inspirado en el Apple Watch y como vemos en las características en la pegatina, pues cuenta con pantalla de 1,69 pulgadas, TFT LCD, con una resolución de 240 x 280 píxeles, una batería de 260 mAh, que nos va a dar 7 días de autonomía. Tiene seguimiento del ritmo cardíaco y del oxígeno en sangre 24 horas al día, lo cual está muy bien, poder hacer un seguimiento sin estar pendiente de tener que dar tú a la medición, sino que automáticamente se van haciendo las mediciones. Igualmente es un reloj que incorpora 10 modos deportivos, es sumergible IP68, con lo cual vale para nadar, y es un reloj de precio bastante económico. Así que una vez vistas las características, vamos a ver qué nos encontramos dentro de la caja y qué pinta tiene. Vemos en primer lugar el manual de instrucciones, que viene en inglés. Aquí tenemos el reloj. Vemos que es con un diseño pues, que nos recuerda mucho al Apple Watch o al anterior modelo que hicimos la review, también del ecosistema Xiaomi Yupin, que fue el Hey Plus. Aunque bueno, este es un gama un poquito más baja, es más económico y menos prestaciones. Vemos la pantalla, tiene en el lateral una ruedita para navegar por los menús y en la parte trasera pues el puerto de carga y las lucecitas para medir las condiciones físicas. Además del reloj, pues nos encontramos con los cables. Cable de carga, pues el típico cable de carga magnético. Y no hay más. Reloj y cable. Así que lo que voy a hacer es cargarlo totalmente, instalar la aplicación, sincronizarlo con el móvil, pues para hacer el seguimiento de la actividad física y queden grabados todos los registros, y probar unos días para comentaros qué tal. Bien, lo primero, al encender el reloj, lo primero que nos sale es un código QR para emparejarlo con la aplicación en el móvil. Así que vamos a escanearlo e instalar la aplicación. Se está descargando la aplicación. Ya está descargada la aplicación, así que le damos a instalar. Y una vez instalada la podemos abrir. La aplicación es KeePup Wear. Supongo que estará también en la tienda de aplicaciones, pero bueno. Y bien, vamos a hacer, una vez instalada la aplicación, sincronizado y usado un poquito el reloj, el nuevo reloj KeePup de Xiaomi Ecológica, ya sabéis, una de las ramas de Xiaomi, pues vamos a ver qué nos encontramos, cómo funciona. Vemos la pantalla principal, la de inicio, no la he cambiado todavía, que es un juego. Es una de las características novedosas de este reloj, que incorpora juegos. Vemos que es el típico de los pececitos, de los pájaros. Vamos a ver. Ahí, pim, pam. Pues el típico, ¿no? No se me da muy bien. Bueno, pues vamos a empezar. Tenemos el reloj. Si damos hacia abajo, pues ya tenemos la parte deportiva. Podemos empezar un entrenamiento, hay de deportes,
Aquí lo vamos viendo. Si damos a un deporte, damos a iniciar, pues podemos marcar el objetivo de tiempo, de distancia o de calorías, ¿no? Así con todos los deportes, pues cada uno según sus características. Aquí nos guardaría los deportes que hemos practicado. Tenemos medición del pulso, que además lo hace constantemente, 24 horas al día. Vemos que va construyendo la gráfica. Tenemos el resumen del día en cuanto a pasos. Toda nuestra actividad. Nos puede medir el sueño. Nos puede medir el volumen de oxígeno en sangre, que además lo va haciendo a lo largo del día. Vemos que ya tenemos una serie de mediciones. Podemos hacer con este reloj ejercicios de respiramiento, de respiración, para relajarnos. Podemos poner alarmas, cronómetro, temporizador. Podemos controlar la música del móvil una vez que lo sincronizamos con la aplicación. Podemos hacer que el reloj funcione como botón de la cámara del móvil, también cuando esté sincronizado. Tenemos el tiempo y las distintas opciones. Como vemos, es muy completo. Tirando para abajo, pues nos entrarían las notificaciones de las aplicaciones que definamos en la aplicación del teléfono móvil que queremos que nos pasen al reloj. Y desplazando hacia la derecha, pues el resumen del día, de cuántos pasos llevamos, las calorías, la distancia recorrida, etc. Control de la música. Y para cambiar la esfera, pues mantenemos como en todos los relojes pulsado y tiene dos instaladas, pues cambiamos a esta otra, por ejemplo, que vemos que es de tipo dinámico. Y ahora, pues bueno, una vez visto el reloj, vamos a ver un poco la aplicación, qué aspecto tiene. Bien, vamos a ver la aplicación. La aplicación se trata de la aplicación Keep Up Wear, disponible tanto para iOS como para Android. Vamos a abrirla. Lo primero es crearte un usuario, que te puedes loguear con tu usuario de Google. Y en la aplicación pues vemos que tenemos la información de los pasos que llevamos, el día, la semana, etcétera. Las calorías que hemos consumido. Aquí vemos los ejercicios. Pues, por ejemplo, hemos hecho un ejercicio de yoga. Vemos las características, cuánto duró, cuántas calorías, el ritmo medio del corazón. Bastante completa la información. Tenemos la información del pulso, la información del sueño si la generamos, el oxígeno en sangre, eso en cuanto a datos de salud. Luego ya en la aplicación, dentro de la parte de opciones, de perfil, pues podemos navegar por los cientos de esferas disponibles y que podemos pasar al reloj. Vemos que hay infinidad, hay muchas. Podemos ver si queremos que se notifiquen las aplicaciones o no del reloj, vamos, del móvil al reloj. Si queremos ver las llamadas entrantes, si queremos recordatorio de bebidas, si queremos seguir los ciclos de salud de la mujer, actualizaciones del producto, las esferas, etc. Vemos que bastante completo.
Y todo teniendo en cuenta que hablamos de un dispositivo muy barato, de apenas 20-25 euros. Y ya pues llega el momento de las conclusiones. ¿Merece la pena este reloj? Pues bueno, comparado con otros relojes que hemos probado en el canal, pues tiene menos funcionalidades, tiene menos deportes, pues tiene 10 deportes. Si lo comparamos con los 10 deportes que tiene el Hey Plus, pues se queda bastante corto, ¿no? Pero claro, también hay que tener en cuenta el precio. Hablamos de un reloj que en oferta de lanzamiento va a estar por el entorno de los 20, 22, 23 euros. O sea, está muy bien de precio. Por otra parte, es muy ligero, son 37 gramos, se lleva en la muñeca como que no llevas nada. Y pues bueno, pues te puede servir, ¿no? Para llevar un poco un control de tu actividad deportiva, de tu salud, ¿no? Pues controlar el pulso, ver cómo estás siempre de O2 en sangre, dado que hace una medición continua a lo largo del día. Y tampoco vas a tener que estar muy pendiente de andar cargándolo, dado que te va a durar por lo menos 7 días, haciendo uso deportivo de él. Si lo usas solo como reloj, te va a durar por lo menos 10-12 días. Es muy cómodo de llevar. La pulsera es de silicona y no da nada de alergia. Si lo llevas al gimnasio, pues ni te enteras de que lo llevas puesto. Y al final estás haciendo un seguimiento de toda tu actividad deportiva. En definitiva, pues que desde luego no es ni mucho menos el mejor reloj que hemos probado en el canal, pero es que por este precio, ¿qué puedes esperar? Por este precio está súper bien, tiene un diseño bonito, es ligero y funciona. Así que, ¿podemos recomendarlo? Pues inicialmente sí, ¿por qué no? Así que si te interesa, hemos dejado ahí un enlace de compra en la descripción de este vídeo, así como un cupón de descuento que nos ha pasado la marca. Pues si te interesa, pues aprovechalo. Y ya sabes, si te ha gustado este vídeo, dale al like y suscríbete al canal.